cuyo itinerario se puede apreciar en pantalla. Cedo la palabra al senador por el Estado de San Luis Potosí y secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, Marco Antonio Gama Basarte. Buenos días, senador. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta honrosa invitación y quiero primero que nada saludar a las distinguidas autoridades auspiciantes de este importante evento, amigas y amigos que con atención nos escuchan. Es para mí un gran honor el poder y un gran privilegio, por supuesto, el darles la más cordial de las bienvenidas a un acto verdaderamente significativo para el futuro de nuestro país, para el futuro de México, y que es este foro 5G, la clave para el bienestar. Gracias a todos y a cada uno de los ponentes que participarán en los paneles, y lo quiero mencionar también especialmente a mi paisano, Ramiro Robledo, consejero jurídico del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Muchas gracias, Ramiro, por acompañarnos. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial a Samsung Electronics México por su interés, compromiso y apertura en este relevante tema y por su apoyo para generar espacios interdisciplinarios y plurales en los que converjan el sector público, el sector privado y la sociedad civil de nuestro país. 5G es un tema, desde mi punto de vista, un tema injustamente polémico, porque ante la oportunidad de tratar de comprender la forma en la que funcionará una de las revoluciones tecnológicas más importantes de toda la historia, hemos observado que algunos actores con desconocimiento o presumible dolo han sembrado diferentes rumores, o para que se entienda mejor, como se dice ahora en el argot de redes sociales, han esparcido muchas fake news en torno a la 5G. Cuando lo que realmente representa es un área de oportunidad muy relevante para el futuro y en el cual deberíamos de buscar la posibilidad de insertarnos de la mejor manera. Quisiera subrayar también, por supuesto, en mi calidad de secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, reconozco la inminente necesidad de impulsar la interconectividad y el acceso a Internet y alta tecnología en el país como una de mis prioridades, no solo por la mera irrupción de la revolución tecnológica, sino por las oportunidades que contar con ella proporciona especialmente a quien más lo necesita. Y el mejor ejemplo de la importancia que esto ha tomado es el Internet para usos educativos en tiempos de contingencia. De acuerdo también a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares del 2019, que publica el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, en nuestro país hay 80.6 millones de usuarios de Internet, quienes representan alrededor del 70.1% de la población. Ahora bien, pues en este sentido queda claro que el primer reto es completar la cobertura, pero además hacerla accesible y de calidad para todos los mexicanos y mexicanas. Por otra parte, también tenemos un reto enorme en cuanto a las brechas digitales por región. Pues vale la pena mencionar que el 76.6% de la población urbana es usuaria de Internet, mientras que en la zona rural la población usuaria únicamente es del 47.7%. La tecnología 5G llegó para quedarse y más vale que la conozcamos, que la comprendamos y aprovechemos en nuestro beneficio, pues es innegable que la tecnología ya está presente en todos y cada uno de los ámbitos de la vida social y es responsabilidad del Estado mexicano hacer que nuestro país sea, como lo dijo alguna vez de forma magistral Octavio Paz, una nación contemporánea del mundo. Amigas y amigos, los invito a todos a reflexionar con nosotros de forma lúcida, analítica e informada
sobre las oportunidades que hoy nos brinda la conexión a Internet y a todo lo que nos pueda llevar en un futuro por medio de la adopción de las más altas tecnologías, como lo es, lo que hoy mencionamos, la 5G. Si en las sociedades del pasado el conocimiento era la llave para la igualdad social, en las sociedades del futuro es el dominio y la democratización de las nuevas tecnologías lo que abre caminos hacia el porvenir y mejores oportunidades para quienes más lo necesitan. Hago votos, por supuesto, por el éxito de los trabajos que aquí comienzan y sepan también que en el Senado de la República hay representantes sensibles y conscientes de los enormes desafíos y las grandes oportunidades que nos regala el futuro. Muchas gracias por su atención y enhorabuena en este foro. Muchas gracias, senador. Ahora nos brindará unas palabras de bienvenida el presidente de Samsung Electronics México, el señor Sanjit Lee. A nombre de Samsung Electronics México, quisiera agradecer formalmente al Senado mexicano, especialmente al Comité de Comunicaciones y Transportes, y a su secretario, el senador Marco Antonio Gama Basarte, por brindarnos este espacio. Asimismo, agradezco formalmente al gobierno de San Luis Potosí, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, por su participación en este foro. De igual forma, a todos los ponentes que nos acompañan por parte del sector de telecomunicaciones, Anatel y Altán, quienes son importantes participantes en esta jornada. Saludo igualmente a todos los presentes, a los medios de comunicación que nos acompañan en este foro. A todos, gracias por su presencia. Samsung tiene claro de que 5G es la tecnología de conectividad clave que jugará un papel fundamental, no solo en la vida diaria de las personas, sino también en el desarrollo de la infraestructura nacional y social. Además de brindar mejores experiencias en el uso de dispositivos electrónicos, esta nueva tecnología ayudará a mejorar el uso de los servicios médicos remotos, la seguridad pública, transformar las industrias y las comunicaciones de máquina a máquina, así como crear la base para ciudades inteligentes. México se encuentra entre los países con mayor cantidad de usuarios de Internet en el mundo. Creemos que a medida que se implemente la ley de 5G, esta tecnología será un punto central de desarrollo social continuo, reduciendo así las barreras para acceder a una educación y salud de calidad. Porque, además de optimizar las industrias existentes, contribuirá a la aparición de nuevos modelos de negocios y formatos de relación, acelerando la inclusión digital. Después de todo, la tecnología debe estar siempre al servicio de las personas y seguramente será una de las claves para el bienestar de todos. Gracias por la oportunidad de incluir a Samsung en esta conversación, que es importante no solo para México, sino para todo el mundo. Gracias. Presidente Sanjit Lee, muchas gracias a usted. Ahora, Gerardo Montero, quien está a cargo de desarrollo de negocios de la división de redes de Samsung Electronics México, nos hablará sobre las generalidades del 5G. Adelante, Gerardo. Muy buenos días. Precisamente hemos preparado un material en donde, bueno, vamos a ver cómo 5G pues revoluciona muchísimo las sociedades, como se ha venido diciendo, y hemos titulado este material Samsung 5G para un mejor mañana.
Rápidamente vamos a tocar 5 puntos. El primero es la introducción a 5G. El segundo es el estatus del mercado, tanto global como en Latinoamérica y México. La nueva generación de servicios que van a transformar las vidas de muchas personas. Una mirada al lanzamiento de 5G en Corea, como un gran ejemplo a seguir. Y el liderazgo de Samsung en el 5G al momento de estarlo lanzando. En la parte de la introducción vamos a comenzar con varias reflexiones. Como ustedes ya habrán notado, no solamente por la situación que se está viviendo actualmente, sino previo a ella, el mundo ha venido cambiando. El mundo ha venido cambiando porque pues aparecen nuevos hábitos, cada vez hay más cosas conectadas, hay mayor eficiencia en la comunicación, el teletrabajo es el día a día ya de todos, igual que la teleeducación, hay más hogares conectados, hay más controles de medición en muchos sentidos, se transforma la industria del entretenimiento también, y la industria del juego, por supuesto, cambia la percepción de la realidad, la seguridad pública se convierte o se vuelve más eficiente, al igual que la inteligencia militar. Esto muestra una evolución natural. Desde un principio hemos visto cómo al aparecer por primera vez los teléfonos móviles en la primera generación, se daban servicios de voz. En la segunda generación comienzan a aparecer los mensajes cortos o denominado así Short Message System, en donde, bueno, además de tener los servicios de voz, empieza a cambiar un poquito el hábito a textearse, como se dice comúnmente, la gente entre unos y otros. Para la tercera generación existen ya el adentramiento a lo que es el uso del email y también la navegación a Internet. Con el 4G, que es la etapa que nos está tocando vivir ahora, estamos viendo que además de estos servicios, tanto de datos como de voz, comenzamos a ver la transformación de la experiencia del usuario con la aparición del video, en donde cada vez hay más consumo de video, no solamente a nivel de bajarlo a un dispositivo, sino de que también la gente cree su propio contenido y lo suba a la red. De cara al futuro, 5G comienza a transformar la vida de muchas personas con la aparición de nuevos conceptos como augmented reality o realidad aumentada, virtual reality o realidad virtual, video de alta definición, navegación a internet a velocidades inimaginables, fábricas inteligentes, una industria del juego mucho más interactiva y con mayor experiencia, mayor seguridad, casas inteligentes, ciudades inteligentes, etcétera. Una serie de evolución en los servicios que van a transformar nuestras vidas. Esto expande muchísimas posibilidades, ya que 5G, además de tener otra experiencia, podemos pues compararlo un poquito con la tecnología que tenemos actualmente, 4G, en donde, por ejemplo, si nosotros descargamos una película con un peso de 15 gigabits, desde luego va a tomar mucho menor tiempo esa descarga, mientras que en 4G estamos hablando de aproximadamente entre 2 o 3 minutos. Para el 5G, pues solamente nos van a tomar 6 segundos, es decir, 20 veces más velocidad que en la tecnología que tenemos actualmente. En cuanto a latencia, que es el tiempo de respuesta entre dispositivo y dispositivo, vemos que en 4G tiene un performance o un comportamiento de 10 milisegundos, mientras que 5G solamente 1 milisegundo, es decir, prácticamente imperceptible, 10 veces menos latencia. En cuanto a la conectividad por kilómetro cuadrado, si en algún momento 4G podría alcanzar las 100,000 conexiones simultáneamente, 5G podrá alcanzar hasta 1 millón de conexiones simultáneas, es decir, 10 veces más conectividad y capacidad en la red. ¿Cuál es el estatus del mercado? En cuanto a la adopción, vemos cómo existe pues, un interés ávido por adquirir esta tecnología en todo el mundo. Desde las primeras pruebas que se empezaron a hacer por parte de Corea, no solamente dentro de Corea, sino también en los Estados Unidos, para 2019 vemos ya los primeros lanzamientos comerciales en ambos países, Corea y Estados Unidos, no solamente a nivel masivo, sino también a nivel empresarial. Y para 2020 se da el primer lanzamiento comercial en Japón. A raíz de la pandemia que hemos estado o que nos ha tocado vivir en estos tiempos, algunos lanzamientos se han tenido que posponer. Por lo mismo, vemos cómo la curva empieza a despegar a partir de 2021,
en donde durante los siguientes 4 o 5 años existe un despliegue muy rápido tanto en Norteamérica, Japón, Corea del Sur, China, Europa Occidental y el resto de los mercados desarrollados de Asia-Pacífico. Mientras que en Latinoamérica y en los mercados emergentes, a partir de 2021 comienzan a darse los primeros lanzamientos con números aún todavía pequeños, sin embargo, con una sed ávida de comenzar a adoptar esta tecnología. Perdón. Esto lo podemos ver alrededor del mundo, como aproximadamente actualmente hay 98 operadores ubicados en diferentes zonas, por ejemplo, 41 en Europa, 19 en Medio Oriente y África, 25 en Asia-Pacífico y 3 en América del Norte, de los cuales 92 de esos operadores se han ido por los lanzamientos masivos en cuanto a móvil, por el 5G. Incluidos en ellos y algunos otros, sumando 32, se han ido por el acceso inalámbrico fijo, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, conocido como Fixed Wireless Access. Para esto, ¿cómo está la situación en Latinoamérica? Bueno, para 2019 hemos visto cómo se han hecho más de 30 pruebas, o aproximadamente 30 pruebas de 5G, en donde, bueno, hay países que han destacado por tener más de 3 pruebas, como Brasil y Perú. Hay países que incluso presumen ya tener operando una red 5G, como Puerto Rico y como Uruguay, en donde a pesar de que tienen un nivel de suscriptores bastante bajo, poco a poco se ha ido permeando. Países que tienen 2 pruebas, que es la mayoría de aquellos, como es el caso de nosotros, México, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Chile, y algunos países de Centroamérica, como Costa Rica o como República Dominicana. Y bueno, países que solamente tienen una prueba se han visto un poquito más rezagados, como el caso de Argentina. Todo esto debido a la pandemia, ya que muchas de las licitaciones de espectro se han tenido que posponer hasta el siguiente año. La nueva generación de servicios es lo que alienta muchísimo a la adopción del 5G. Podemos ver cómo en los inicios, en las primeras generaciones, hablábamos de servicios de voz meramente, que fueron evolucionando un poquito a través del 2G, ya con la aparición de los mensajes cortos y con algunos servicios de voz más avanzados, como los paquetes de amigos y familia o los famosos Friends and Family. Para la llegada del 3G, comienza a permearse el uso de datos y aparecen usos como banca digital, como machine to machine, como dinero móvil, como mapas móviles y por supuesto las redes sociales. En el 4G o LTE empiezan a aparecer otros tipos de servicios que son un poco más robustos. Hablamos de juegos móviles, hogares inteligentes, ciudades inteligentes, videoseguridad, carros conectados, acceso inalámbrico fijo, Fixed Wireless Access, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, juegos en la nube, algunos aplicativos en la nube también, para que en el 5G podamos nosotros hablar ya de conceptos nuevos como lo es el Internet de las cosas, la realidad aumentada, la realidad virtual, los vehículos aéreos no tripulados o lo que se le conoce como drones, inteligencia artificial, aprendizajes automáticos o machine learning incluso, carros autónomos, más allá de los carros conectados, ya carros autónomos, transporte eléctrico, etcétera, etcétera. Esto lo podemos ver permeado en muchísimos ámbitos, dado que en el sector salud, el cual es uno de los principales sectores que se han visto beneficiados alrededor del mundo, comenzamos a ver todos los utilizables o vestibles, los famosos wearables, con la aparición de los relojes inteligentes, la ropa inteligente, algunos otros aditamentos como anillos, pulseras y dispositivos que son portátiles y que ayudan a tener el control de la salud, a poder diagnosticar en algún momento dado si una persona está propensa a sufrir un infarto o algún desvanecimiento, dando en tiempo real la información a su médico. También la parte de movilidad a altas velocidades, que permite compartir información a través de la 5G entre una ambulancia que va a alta velocidad y un hospital. Desde luego, toda la parte de video y la parte de robots, en donde se puede controlar desde una bomba de insulina o realizar una cirugía robótica hasta compartir videos en tiempo real con fines de diagnóstico. Otro de los sectores es el del acceso inalámbrico fijo o Fixed Wireless Access.
Este servicio es muy importante porque más de la mitad de los hogares en el mundo no tienen una conexión a internet fija, lo cual esto pues les viene como anillo al dedo, dado que reduce la brecha digital, sobre todo para zonas suburbanas o áreas rurales, en donde la aparición del 5G y la aparición de este servicio de acceso inalámbrico fijo despierta muchas expectativas, por lo cual se espera que las soluciones alcancen una escala masiva. De la misma manera, hay una mejor interacción entre los dispositivos del hogar que pueden servir para mejorar la calidad de vida de todos los individuos que en ella habitan. Desde luego también existen, se atraen muchos países de economías emergentes este tipo de servicios, dado que, como mencioné hace un momento, reducen la brecha digital. Otro de los servicios es la realidad virtual y la realidad aumentada. Podemos verlo en las industrias tanto del entretenimiento como de los deportes, en donde el usuario se centra en medio de la acción. Emula estar presentes en algún estadio o en algunos eventos deportivos y tiene el control absoluto, dado que puede controlar la cámara lenta, la repetición instantánea, tener multiángulos y cambiar a su antojo cuáles son las perspectivas que quiera tener del juego. De la misma manera, la realidad aumentada pues da muchísimas bondades a los sectores industriales, como por ejemplo la manufactura, en donde a través de este tipo de tecnología del 5G, la realidad aumentada permite hacer inspecciones interiores de una máquina o de algún producto terminado sin necesidad de desarmarlo o desbaratarlo. Otra de los sectores es la educación, el cual tiene muchísimo valor, dado que se desarrollan bibliotecas en tercera dimensión con el uso de avatars y con una serie de temas que los niños pueden manejar de manera amigable y de forma interactiva. Otra de las industrias es, por supuesto, la de diseño y de arquitectura, las cuales, a nivel tercera dimensión, pueden proyectar cualquier tipo de proyecto que se esté encargando por parte de un cliente y pueda tener una visión mucho más real de lo que puede esperar en cuanto a una construcción o algún diseño. Esto implica que 5G transformará las vidas de muchas personas, transformará las industrias y transformará las sociedades, mejorando la calidad de todos nosotros, al igual que la experiencia de cada consumidor y reduciendo las brechas digitales y sociales. En la parte de empresas e industrias, no solamente las industrias existentes son las que se van a ver beneficiadas, sino también van a aparecer nuevas industrias que ya estamos viendo a partir de 4G, sin embargo ahora van a ser mucho más rápidas, mucho más customizadas, como la preparación de comida y el llevarlas a domicilio, o la utilización de transporte sin necesidad de tener efectivo, etcétera. La aparición de ciudades inteligentes como motor de crecimiento económico y algo que mejora la competitividad nacional en todos los niveles. El lanzamiento de 5G en Corea es algo muy importante, dado que nos sirve de ejemplo y podemos sacar muchas lecciones aprendidas de ahí. En Corea, el panorama comenzó en febrero del 2018, cuando se apalancaron de un evento internacional deportivo, que fueron los Juegos Olímpicos de Invierno, que permitieron comenzar a publicitar y a través del marketing dar a conocer los beneficios que traía 5G. Esto despertó muchísimo interés, no solamente a los usuarios, sino también a los propios operadores, por lo cual las subastas de espectro generaron ganancias inimaginables de 3.1 billones de dólares. Los primeros lanzamientos comerciales fueron a través de las empresas y las industrias, que fueron a finales de 2018. Para abril de 2019 se hacen los primeros lanzamientos comerciales con la aparición de los primeros smartphones, los famosos S10 que Samsung provee, dando una cobertura muy importante a nivel metropolitano a más de 85 áreas en varias ciudades. A finales de 2019, esa cobertura crece a 230,000 radios, dando una cobertura aproximadamente al 93% de la población coreana. Y para el primer semestre de 2022, es decir, en unos 2 años y medio, 3 quizá, ya se anuncia por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Corea que se desplegará una cobertura a nivel nacional, es decir, el 100%. Esto ha podido traer muchísimos beneficios.
centrándose muchísimo en el video, en la realidad virtual, en la realidad aumentada, en la educación y en las comunicaciones en general. Vemos cómo la industria del juego allá es muy avanzada, se hacen juegos que sin necesidad de descarga se bajan de la nube y pueden tener muchísimos tipos de presentación, incluso con el uso de avatars o con un nivel interactivo mucho más sofisticado a través de controles inalámbricos que van por Bluetooth, perdón. En la parte de deportes electrónicos hay una vista múltiple también, en donde el jugador tiene el control de todos los ángulos, también tiene el control de repeticiones instantáneas, de tener el video lento y de la transmisión en vivo de varios deportes. Por parte de la educación, bueno, no solamente hay contenido que tiene que ver con anatomía o biología, sino también cuentos de hadas en inglés, libros de ciencia en tercera dimensión, diccionarios en palabras en inglés, juegos educativos como juegos de memoria, etc. Las conversaciones en inglés es otra de las modalidades que están permeando muchísimo la sociedad coreana. Hay conversaciones en tiempo real con otros avatars con el uso de la realidad virtual, pruebas de inteligencia artificial, las cuales al usuario le dan un diagnóstico de aprendizaje y una predicción puntual de la prueba. En cuanto a las comunicaciones, bueno, existe ya muchísimo adelanto porque los productos que uno compra comúnmente en una tienda ya se hacen de manera virtual, en donde uno puede visitar no solo un mall, sino también en las salas del aeropuerto que le indican a uno a través del móvil en donde puede haber algún artículo o algún souvenir que pueda llevarse a casa, lo cual convierte la interacción mucho más interesante que en la actualidad. Las videollamadas en grupo es otra de las modalidades que está creciendo muchísimo, aunque ya se están utilizando actualmente por cuestiones de pandemia en el 4G, acá ya son más sofisticadas porque el uso de la videollamada grupal es más personalizada, también se utilizan avatars en tercera dimensión, emojis o emotics que tienen muchísima animación y lo vuelve más simpático al usuario el uso de este tipo de servicios, maquillajes virtuales y otras funciones de belleza, etcétera, videollamadas a 360 grados incluso. Esto no solamente favorece a la sociedad, sino también a las industrias. Hay cada vez más fábricas inteligentes con el uso de robots automáticos, lentes inteligentes para poder hacer inspecciones a producto, a la calidad de los productos o alguna reparación de alguna maquinaria, sistemas de gestión en inteligencia artificial, circuitos cerrados controlados desde el móvil a 360 grados, etcétera. Oficinas inteligentes que van desde el reconocimiento facial a través de inteligencia artificial, la reserva incluso de asientos en algún lugar de trabajo, bueno, ahora que ya se está transformando todo lo que es el Smart Office, en donde ya casi nadie tiene un lugar fijo, sino se reserva desde el móvil con antelación, al igual que los lugares de estacionamiento. Los servicios de alojamiento que se ven beneficiados incluso con los robots, que no solamente tienen funciones de conserjería o como botones o mozos que llevan el equipaje hasta la habitación de los huéspedes, sino también como baristas que preparan bebidas y los llevan al cuarto de los huéspedes también. La seguridad pública es otro de los sectores que se está viendo muy beneficiado, dado que el uso de la inteligencia artificial pues lo están utilizando para prever desastres. Hay cámaras termográficas que pueden utilizarse en los aeropuertos o en lugares de alta seguridad que se requiera. También el uso de lentes con realidad aumentada, prioridad de asignación de recursos para muchas ambulancias, plataformas de búsquedas y rescates para policías, para bomberos, etcétera. Todo esto se ha visto traducido en un éxito en los números. La adopción de 5G en Corea pues comenzó a dispararse. Desde su lanzamiento en abril de 2019, en donde a solo 4 meses llegan a los 2.8 millones de usuarios, y 4 meses después, en diciembre de 2019, llegan a los 4.7 millones, es decir, duplicaron esa cifra. Para marzo del 2020 llegan a 5.9 millones, y apenas las últimas cifras recibidas en junio de 2020, 3 meses después de marzo, pues ya se cierra, digamos, este análisis en 7.4 millones.
Los factores críticos de éxito para Corea, bueno, fueron la cobertura extensiva, que vimos que empezaron con 85 ciudades y después hicieron un despliegue de 230,000 radios en el territorio coreano. Después, muy interesante también, dar una tarifa mucho más accesible y atractiva que en el 4G, a manera de pues, impulsar o incentivar a los usuarios a cambiarse al 4G. Y por supuesto la promoción en los dispositivos con el uso de subsidios, ya que no todos los dispositivos pues están al alcance de todas las clases sociales. Sin embargo, hay dispositivos de gama baja, de gama media y de gama alta. El liderazgo de Samsung en 5G ha contribuido a que Corea logre estos números. Nosotros podemos repasar cómo fue la trayectoria de Samsung adquiriendo toda esta experiencia y comenzando la investigación en 5G en 2009. Para 2014 se hizo la primera demo de movilidad en campo, descargando 1.2 gigabits a una velocidad de 110 kilómetros por hora. En 2015 se hizo la primera demo de hangover, que implica no solamente hacer llamadas, sino compartir datos en una red 5G. En la parte de acceso fijo inalámbrico, para 2016, se logra hacer un ensayo muy exitoso en los Estados Unidos. Y en 2017 se hace la primera prueba de interconectividad entre una red 4G y 5G de manera exitosa. Para 2018, el 5G masivo en Estados Unidos fue lanzado para el mercado masivo y en la parte empresarial o B2B fue lanzado en Corea. En 2019, 5G se lanza nuevamente a otros operadores en Estados Unidos y en Corea a nivel masivo, pero también comienza la investigación de 6G de cara al futuro. Y en 2020 comienza el primer lanzamiento fuera de estos dos países, es decir, un tercer país que es Japón. Esto nos deja ver cómo para Samsung es muy importante el futuro. No solo está posicionado como el líder en patentes, sino haciendo inversiones millonarias de 22 billones de dólares en 5G y inteligencia artificial, que son motores de crecimiento para el futuro. La destreza de Samsung se permea en toda la cadena de valor para el 5G, ya que se ve presente desde la fabricación de chipsets hasta las mejores radios que se producen en su clase para el 5G, el uso de Cloud Core, que es in-house, que es nativo, y el uso también de la inteligencia artificial para el desarrollo de todas las operaciones, lo cual para muchos operadores reduce costos y aumenta ingresos. Cedo la palabra nuevamente a Daniel Pérez para seguir con esta presentación. Muchas gracias. Gerardo, gracias a ti por esta interesante presentación. Ahora el licenciado Ramiro Robledo, quien es el consejero jurídico del Estado de San Luis Potosí, nos hablará sobre la relevancia del 5G para las entidades federativas. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Muchísimas gracias al senador Marco Gama por habernos convocado a este panel, a mi paisano, de verdad le agradezco mucho, y a todos ustedes por permitirse algo de su tiempo para estar en este foro. Algo que les quisiera comentar, además de enviarles un saludo a nombre del gobernador Juan Manuel Carreras del estado de San Luis Potosí, es muy, muy interesante la presentación que acabamos de ver de Gerardo, el modelo coreano. Me llama muchísimo la atención y ahora quisiera yo permitirme exponer de manera muy breve un modelo completamente distinto al coreano de algo que estamos llevando a cabo en San Luis Potosí. Si bien al día de hoy estoy en la Consejería Jurídica del Estado, quiero comentarles que los primeros 3 años de esta administración estatal estuve a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo cual conozco este proyecto y me tocó iniciar su implementación. Y para ello quisiera comentarles el origen del proyecto. No sé si ustedes recuerden, ahí por el año 2009, 2010, hubo una política federal de la Secretaría de Educación en donde se hicieron redes de telecomunicaciones dirigidas para las escuelas rurales principalmente. Y entonces hubo una gran inversión federal para
desplegar infraestructura de telecomunicaciones, y algunos estados entraron al proyecto, otros no. San Luis es el caso de los que sí entró al proyecto, y se desplegaron en el estado con una lógica de conectividad rural 32 grandes torres, que iba a ser la gran columna vertebral, la red dorsal de esta red. Y la tecnología de acceso ya de la dorsal hacia las escuelas se hizo con WiMAX. Y cuando llegamos al gobierno en esta administración 2015 y ya nos pasan el proyecto, pues mi primera pregunta fue, ¿pero por qué en WiMAX? ¿Por qué se hizo eso si consideramos que es una tecnología pues, que ya está en desuso? Y dicho y hecho. Entonces tuvimos una gran complicación, simplemente ya no hay proveedores, en esa banda de frecuencias ya las economías de escalas van a otro. Entonces se tuvo que repensar desde cero el proyecto, obviamente aprovechando alguna de la infraestructura que existía. Al inicio de la administración se buscó a varios de los operadores a nivel nacional. Y me acuerdo que una vez uno de ellos me comentó de manera muy honesta, espero no siga siendo la política de los operadores al día de hoy, nos comentaba, mira, en comunidades de arriba de 2,000 habitantes, no se preocupen, de una u otra manera, los operadores comerciales vamos a llegar. En comunidades de debajo de 2,000 habitantes es prácticamente imposible y no vamos a llegar. Y esa fue la mayor alarma que tuvimos de este lado. Estaba también un poco avanzado en esa época el programa de México Conectado. Algunos de ustedes lo deben de recordar. Sin embargo, por lo menos en el caso de San Luis Potosí, México Conectado estaba principalmente en zonas suburbanas, en comunidades rurales, entre comillas, pero de 5,000 habitantes. Entonces seguíamos teniendo un gran mercado muy, muy desatendido. San Luis tiene una orografía compleja y muchísimas comunidades rurales muy, muy alejadas. ¿Qué necesitábamos en esas comunidades? Conectividad inalámbrica, precios accesibles, redes autosustentables. Cuando digo conectividad inalámbrica me refiero a internet inalámbrico, y ahí déjenme comentarles otra anécdota que tuvimos cuando empezamos el proyecto. Muchísimos de los presidentes municipales en sus campañas habían prometido telefonía celular tradicional. Ese es otro problema y fue una barrera de entrada con la gente. La gente estaba esperando en esas comunidades alejadas telefonía celular, y eso es también muy difícil por temas de concesiones, comercialización y otras cuestiones que más adelante las abordaré. En la siguiente lámina se puede ver un poquito la primera parte de esta red. A ver, la red estatal antigua de WiMAX tiene 32 torres en todo el estado. Muy costoso echar a andar esas 32 torres. Insisto, yo he hablado incluso con operadores móviles. Están ubicadas en lugares donde realmente no les sirven a los operadores móviles porque están en comunidades muy, muy recónditas. Y entonces al día de hoy se han puesto en marcha 6 torres, que es la gran red dorsal. Es una zona que, si no me deja mentir el senador Marco Gama, él la ha recorrido a ras de tierra, muy rural, muy alejada, sobre todo en la parte de la zona media y la zona huasteca. Ojo, estamos usando bandas de frecuencias libres. Sería imposible utilizar bandas de frecuencia licenciadas. Imposible al día de hoy con el proyecto. Más adelante hablaré un poquito de algunas ventanas de oportunidad que podríamos ver para poder utilizar espectro. En la siguiente lámina tenemos el acceso. También, digo, ya de la dorsal a las radiobases de acceso también estamos en bandas libres. Y la siguiente, estamos ya en el usuario final. Tenemos al día de hoy 113 comunidades, todas ellas en 2.4, Wi-Fi libre. Ahora,
en la siguiente lámina, si es posible. A ver, aquí está un poco, le quisiera llamar, ya no sé si es negocio, pero el modelo de operación de la red. Para llegar a las comunidades tenemos una gran problemática, desde problemas de clima, desalinean las torres, falta de energía solar, no hay energía eléctrica en nuestras radiobases, la mayor de ellas son paneles solares, pero cuando se va el sol por varios días no cargan las baterías, si es que las baterías aún están ahí y no han sido robadas. Entonces, ese es un gran tema. Pero cuando ya se logra llegar a la comunidad, otra barrera de entrada fue localizar a los líderes de las comunidades. Si no se hace sinergia con ellos, se complica mucho la entrada. Ellos son, al día de hoy, nuestros mayores aliados, la señora dueña de la tiendita de la comunidad, que es quien vende las tarjetas con códigos, 15 pesos al día, con banda ancha, vamos a decir, ilimitada, pero bueno, la verdad es que ni tan ancha. ¿Qué está siendo atractivo para la gente que paga sus 15 pesos al día? Normalmente se busca desarrollar este modelo de negocio en comunidades no tan aisladas de otras comunidades. Sí aisladas ya de comunidades de más de 5,000 habitantes, donde ya puede haber otro tipo de conectividad. Pero, por ejemplo, tenemos comunidades de 10 comunidades a 10 kilómetros de distancia entre cada una, 10, 15 kilómetros, de 100 habitantes, 120 habitantes. Entonces hay una especie de roaming y eso vuelve un poquito interesante el modelo de negocio para que se pueda echar a andar. Al día de hoy no ha habido de este gobierno estatal ni un solo peso al proyecto. Simplemente un contrato de asociación con la empresa RuralNet, en donde ellos pueden utilizar, y además de manera no exclusiva, las torres de la red dorsal. Ya después de las torres de la red dorsal, toda la infraestructura de los repetidores, las radiobases de acceso y los hotspots en las tienditas de las comunidades, ya es infraestructura propia en la que ellos han invertido. Muchas veces nos han preguntado, ¿y cómo está el modelo de negocio? ¿Cuánto se está vendiendo? Etcétera. La verdad es muy bajo, no es negocio. Pero donde le vemos una ventana de oportunidad es en la intranet. Son contenidos que se están cargando de manera centralizada desde el core de la red que está aquí en la ciudad de San Luis Potosí, y esos contenidos son gratuitos para la gente. Ha sido exitosísimo. Ahora en el tema de la emergencia sanitaria, diariamente la conferencia que da la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado se carga de manera gratuita en la red. Temas como Wikipedia, por ejemplo, se les da de manera gratuita, y cualquier otro contenido con un sentido educativo, sin fines de lucro, puede ser interesante. Pero ahí también puede haber una ventana de oportunidad para terceros en un modelo de negocio que le apostara a llevar contenidos hacia esas comunidades rurales, que, insisto, son muy, muy pequeñas esas comunidades. ¿Qué nos gustaría evolucionar en esta red? La red dorsal. Esa es la gran problemática. Estamos apostando a punto con microondas, lo cual es muy complejo. Se ha hablado con algunos operadores, sin embargo, es costosísimo poder llegar a sus hoteles de conexión. Entonces, ahí, cómo llevar fibra óptica cableado a los accesos de estas redes es complicado. Se analiza aún, aunque es muy caro, el poder tener conectividad con satélites de órbita baja. Las últimas constelaciones que ha lanzado la empresa OneWeb y la de Elon Musk, hay ventanas de oportunidad ahí con ellos, se está analizando, porque, bueno, insistía, con los operadores tradicionales, la verdad es que al día de hoy está muy, muy complejo. Ahora, hay otro modelo muy complicado, algo que está pasando mucho. En estas comunidades rurales o en algunas cercanas nos hemos topado con
lo que les llamamos acá en San Luis Potosí, no sé si sea una palabra estandarizada a nivel nacional, los whisperos, gente que revende servicios de Internet de manera irregular. La verdad es que más que combatirlos, se han vuelto aliados del proyecto entre el gobierno del estado y RuralNet, porque ellos tienen ya una, por decirlo así, una cartera de clientes, de conocimiento local, de cómo, cuándo se está conectando la gente, y en vez de desplazarlos, les ha involucrado al proyecto. ¿Por qué? Porque ahora son regulares. La empresa RuralNet tiene una concesión otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y además da una calidad en el servicio, hay respuestas al usuario y entonces a ellos se les ha involucrado y se les ha compartido parte del modelo de negocios que ha vuelto bastante interesante. Algo que yo no lo quería, pero una de las mayores complejidades del proyecto al día de hoy es cobrar lo que pagan los usuarios. Los 15 pesos que paga el usuario diario, hay que ir físicamente, al menos una vez por semana, a obtener la utilidad del negocio. Físicamente, aquí no hay, obviamente no hay transferencias electrónicas de la dueña de la tiendita hacia el proyecto del gobierno y RuralNet. No hay cuentas bancarias. El dinero lo guardan de las utilidades del proyecto, lo guardan bajo el colchón. Entonces también estamos expuestos a ciertos tipos de inseguridad, que no es el tema. Entonces esa se ha vuelto una gran barrera porque tiene un costo muy grande recorrer las 113 comunidades una vez por semana. Ahí estamos teniendo un problema, aún no encontramos una solución óptima. Obviamente los traslados semanales se empatan con mantenimiento a la red. Y no podría ser de otra manera. Ahora, ¿y qué otra ventana de oportunidad? Hace rato comentaba yo que hay todavía una lámina antes, de favor. Hace rato comentábamos de una ventana de oportunidad, estaba en la intranet. Otra ventana de oportunidad ha estado siendo en algunos municipios que ya están viendo oportunidades de otro tipo en la red. Hoy en día, por ejemplo, con el municipio de Zaragoza, de San Luis Potosí, ya la presidenta municipal nos ha pedido, ya con un uso un poco más privado de la red, desplegarle cámaras de videovigilancia en algunas de las comunidades que están en su municipio. Y entonces eso ya ha sido otro modelo de negocio, ya con una sinergia muy directa con los presidentes municipales que también se está explorando. Ahora, como último punto, algo que me gustaría hablar es cómo podemos evolucionar, qué nos hace falta en esta red para poder aspirar a llegar algún día al 5G. Nuestra gran problemática, las bandas de frecuencia, el espectro radioeléctrico. De la infraestructura, del difícil acceso, creo que ya lo hemos comentado. De la tecnología, ya tenemos grandes empresas a nivel mundial. Samsung nos acaba de exponer dónde está. Bueno, la tecnología está resuelta. La infraestructura la estamos atacando. Pero la tercera variable, que es el espectro radioeléctrico, ahí tenemos un gran problema, una gran barrera, en mi opinión, en la legislación. En mi opinión. No son temas, y ahí pongo algunos puntos, algunos no tan de 5G, pero ahorita los explico un poquito. Entiendo que la reforma de telecomunicaciones se hizo en un momento determinado del país. Y las bandas de frecuencias, todo el espectro eléctrico, se metió en una misma bolsa. Y la figura legislativa para las bandas de frecuencias de 5G, 800 MHz, 700 MHz, 3.5, están en la misma canasta legislativa que otras frecuencias, como un enlace punto a punto para ser utilizado en una comunidad rural. Proyectos de comunidades rurales no pueden aspirar a ser partícipes en licitaciones públicas. Si se le apuesta al mercado secundario de espectro radioeléctrico, pues
simplemente están existiendo intermediarios y se está encareciendo el espectro radioeléctrico. Por ejemplo, en el primer bullet, las concesiones para uso privado con propósitos de radiocomunicación privada, su figura es la licitación pública. Yo creo que se debería de analizar y a lo mejor en ciertos casos podría existir mecanismos distintos de la licitación pública. En materia de seguridad pública, no se puede compartir espectro entre entidades de diferentes estratos. Tienen algunas bandas de frecuencia concesionadas la federación, otras los estados, otras los municipios, pero no puede haber una compartición de ellos y luego hay repetición de despliegue de infraestructura y se están duplicando los costos del gobierno. Consideramos que es otra figura que se podría analizar. El acceso dinámico, uso compartido, eso es bien importante. Hay tecnologías como white spaces que podría a lo mejor ser utilizado. Algunos operadores móviles quieren las bandas en exclusiva. Está bien, lo entiendo, pero los operadores que hoy tienen concesionadas las bandas de frecuencias, pues en las comunidades rurales de las cuales acabo de hablar hace un momento, no están usando claramente la frecuencia, no la están usando. Entonces, probablemente en zonas determinadas, por momentos determinados, se podría analizar figuras como el white spaces. La asignación temporal de espectro radioeléctrico creo que es importante, situaciones de emergencia no lo están dejando ver. No lo puse en esta lámina, pero creo que también se debería de analizar la figura del arrendamiento de espectro. Tiene muchísimas barreras legislativas y creo que es algo que hoy en día podríamos analizar. Y el último bullet, que si bien no es del 5G, no quería dejar de comentarlo, ahora que se han abierto las licitaciones de radiodifusión, hay mucha pequeña empresa que quisiera entrar, pero le es una barrera de entrada el costo de la licitación, por lo cual analizar su posible pago en anualidades. Les agradezco mucho la oportunidad de poder exponer este proyecto que se está haciendo en algunas comunidades rurales en San Luis Potosí. Nos gustaría poder expandirlo, pero también voy a decir un contrasentido. Nos gustaría también poder algún día dejarlo de hacer, porque eso querrá decir que la tecnología 5G con los grandes operadores que tienen una gran calidad en el servicio ya han llegado a esas comunidades rurales. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, gracias al senador por auspiciar el foro y a todos los demás compañeros participantes. Muchas gracias. Gracias, licenciado Robledo, por esta exposición tan ilustrativa. Finalmente, para cerrar este viaje, tendremos una mesa redonda en la que participarán Gabriel Sekeli, director general de Anatel, que estará participando como moderador, Alejandro Domené, director de tecnología en Altán Redes, y Pablo Tapia, director de marketing y producto en Samsung Electronics México. Adelante, por favor, Gabriel. Y muy buenos días. Es un gran gusto estar con ustedes. Creo que ha sido muy interesante escuchar la presentación que ha hecho Gerardo Montero y que ha hecho el presidente Sang-Jik Lee sobre el líder que es Corea en el mercado internacional de las telecomunicaciones y el destacado papel que ha jugado Samsung dentro de ese mercado para posicionar a un país que en apenas 2 generaciones, lo cual es admirable para muchos de nosotros que seguimos con interés a Asia-Pacífico, en apenas 2 generaciones logró posicionarse, Corea y empresas como Samsung, como líderes tecnológicos a nivel global. Eso es una gran lección para nuestro país que de inicio apreciamos cada vez que hay una oportunidad de escuchar de alguno de sus actores clave cómo es que han logrado avanzar por esa senda. El tema de la 5G es un tema muy apasionante, divertido. Vamos a tratar de reorientar la presentación hacia ese tema que es el de hoy y darles a ustedes una visión con la ayuda de los panelistas
de la importancia de Telecom como integradora de muchas industrias, energía, transporte, finanzas, retail o la parte de comercialización en general en la sociedad, que a la vez no es la solución de todos los problemas sociales de un país. Estuvo muy interesante la presentación que escuchamos de San Luis Potosí, pero 5G no es la respuesta o la solución de todos los países, de todos los problemas de un país. Y menciono nada más, no vamos a entrar en esa discusión ahora porque nos desviaría, pero un país vecino nuestro, Estados Unidos, para combatir el problema de la falta de acceso en zonas rurales, que es casi el 40% de la población rural, a las telecomunicaciones, publicó en mayo la decisión de su regulador, la FCC, de tener un programa de subastas, subsidios, para que con 16,000 millones de dólares en los próximos 10 años se pueda atender ese problema. Ese es un mundo y un reto diferente, del cual sería muy bueno, por lo interesante del tema, que a lo mejor en una sesión posterior el Senado y Samsung pudieran abordar, pero es diferente a la temática que nosotros tenemos hoy. Es importante entenderlo. Y de hecho, es vital el considerar que para el mundo de las telecomunicaciones, ahí sí no importa el nivel de desarrollo de estas, hay 3 elementos clave sobre los cuales enfocar nuestra atención para entender cómo este mundo de grandes maravillas que nos ha presentado Gerardo Montero del futuro y las posibilidades de la tecnología se conviertan en una realidad en la sociedad. Son 3 elementos tan esenciales como respirar el aire que requerimos para sobrevivir y sobre los cuales vamos a hablar brevemente y con el objetivo, con la ayuda de los panelistas, de Pablo, de Alejandro, de aterrizarlo a un nivel que todos podamos entender. Estos 3 elementos clave son el espectro, lo que está en el aire y que permite las conexiones, la infraestructura para la transmisión a los, finalmente, tercer elemento, equipos receptores que nos permiten entonces conectarnos. Son 3 elementos clave que si no los resolvemos, no nos permiten el acceso a las telecomunicaciones. Y también, como vimos en la presentación de Samsung, toca tantas áreas de la vida diaria de sociedades, individuos, industrias y gobierno, que sería imposible hablar de todos en este panel. Por lo cual vamos a centrar también nuestra atención, vamos a intentar aterrizar estos temas en las áreas que les platicaremos ahora de la salud, la educación y el entretenimiento. Con esto yo quisiera iniciar entonces el panel aprovechando la presencia de un proyecto muy interesante a nivel mundial que está en nuestro país, que es Altán Redes, con Alejandro, y Pablo de Samsung, que nos digan, a ver, con este tema que hemos escuchado incluso en la presentación anterior, de uno de los elementos clave que necesitamos para avanzar, el espectro, ¿cómo vamos en México, donde hay la necesidad de distintos niveles de bandas que deben de estar disponibles y que deben de estar disponibles, vamos a discutirlo en un momento también brevemente, a un costo accesible para las empresas, para que todo el dinero que tienen para invertir no se vaya solamente en el espectro, porque luego faltan los otros elementos que hemos hablado. ¿Cómo está el TAN a nivel de su acceso a espectro que le permitiera ya ofrecer 5G, que llevaría a poder realizar en la vida diaria estas maravillas que nos ha presentado a Samsung en su presentación? Alejandro, por favor. Hola, buenos días a todos. Gracias por permitirme participar en este foro. El espectro de Altán, que es la banda 28, soporta 5G. Soporta 5G con unas velocidades no muy altas, pero sí con bajas latencias y con las otras mejoras que se han comentado aquí. Si bien es cierto que para dar anchos de bandas muy altos, los espectros tienen que ser de frecuencias más altas, ¿no? En ese sentido, pues es importante que México empiece a pensar en cómo permitir que los operadores utilicen esos espectros
para dar servicios de 5G de alta velocidad. Como bien se comentaba antes, los modelos de licitación pública no garantizan que ese espectro se ponga a disposición de todos los ciudadanos y llegue a todos los lugares. Hay que hacer grandes inversiones por parte de los operadores y si parte de ese dinero se va a financiar el espectro, lo que se va a hacer es retrasar el despliegue de 5G. Habría que pensar en otros modelos más innovadores de compartición de ingresos, por ejemplo, u otro modelo que lo que haga sea facilitar el despliegue de la tecnología. Muchas gracias. ¿Y ustedes ven entonces un escenario en donde sería posible, hay algunas preguntas ya del público en tanto a qué horizonte de tiempo vemos en donde podrían iniciarse en algún momento servicios? Claro que las empresas están apenas definiendo no todas tienen estas preparaciones que Altán, cada uno de los operadores tiene distintos niveles de preparación. Estoy seguro en los próximos 6 meses nos van a informar sobre ello. Pero, ¿qué otros elementos necesitan? Ustedes también están haciendo un gran esfuerzo en México por desplegar una red a nivel nacional que llegue a todos los rincones posibles. Cuéntanos un poco de eso, Alejandro. Nosotros tenemos un mandato que es llegar al 92.8% de la población. Estamos avanzando muy bien según el mandato, vamos incluso un poco más rápido. Estamos ahora desplegando zonas de cobertura rural, zonas donde no hay servicios móviles, ni de 3G ni de 4G. Seguimos en esa línea, vamos bien. En cuanto a 5G, nosotros somos un operador mayorista. ¿Qué significa esto? Porque además somos el único operador mayorista del mundo y todos los países están mirando a México. Significa que nosotros no podemos vender los servicios al usuario final. 5G tenemos una red muy preparada para lanzar servicios de 5G. Lo que esperamos es que nuestros clientes, que son operadores con red o operadores sin red, generen casos de negocio y estaríamos muy preparados para lanzar 5G en cualquier momento en el país. Cuéntanos de algunos de estos operadores no tradicionales que últimamente han decidido entrar a este mundo de las telecomunicaciones precisamente por la gran diversidad de oportunidades a que da lugar la evolución de la tecnología. Nosotros, un ejemplo o dos. Tenemos operadores que son de fibra, que van a dar servicios conjuntos con sus servicios de fibra y de televisión y telefonía, van a incluir la movilidad como parte de sus servicios. Megacable, Easy, son grandes operadores. Compañías como de televisión de pago como Sky, también son clientes nuestros. Estamos hablando también con operadores con red, estamos hablando también con retailers como Walmart y otro tipo de compañías que ya son clientes que están dando servicios 4G y con los que estamos discutiendo en algunos casos eventuales servicios de 5G ya. Interesante porque no esperaría uno, primero mencionaste empresas de televisión, etcétera, pero cuando de repente dices Walmart, que no está en las telecomunicaciones, ahí vienen las primeras sorpresas. Como en el mercado alguien me imagino que es su expertise en redes de consumidores amplísimas por todo lo que vende en su negocio, incluido teléfonos de Samsung y de otras marcas, y que me imagino estarán aprovechando ese conocimiento para ahora aventurarse a dar un servicio de telecomunicaciones, o ¿cómo está la explicación de este caso? Sí, al final son servicios que les deja un margen comercial interesante y a ellos también les interesa para fidelizar su cliente habitual, ¿no? Esto con 5G se va a ver todavía más, porque una de las características de las redes 5G es que son redes abiertas. Vamos a dejar de ver los operadores tradicionales y van a entrar terceras compañías a usar las redes 5G. Las redes 5G pueden crear redes dedicadas para ofrecer servicios específicos. Y además los sistemas core son sistemas abiertos, de manera que puedes hacer una aplicación que use características de la red. Por ejemplo, quisiera yo preguntarle a Pablo... Tenemos interfaces automáticas, hemos integrado...
No, adelante, es que hubo un corte y creí que habías terminado. Adelante. No, decía que nosotros en Altán hemos empezado ya a integrar, tenemos más de 100 clientes integrados que utilizan mecanismos de integración automáticos que en 5G van a crecer muchísimo más, van a poder cambiar los parámetros de la red en tiempo real, ¿no? Entonces vamos a ver muchos más operadores, industrias que se convierten en un operador, o como estamos viendo ya en 4G, retailers que se convierten en un operador. Eso en 5G va a ser masivo, porque las redes se van a adaptar a los servicios. Y en ese sentido quería yo preguntarle a Pablo si nos podemos ir a un ejemplo concreto de gran interés estos días, con estas posibilidades que ya desde 4.5G o hacia 5G se están abriendo. El tema de la educación. Vivimos esta pandemia con una gran demanda para atender el tema de la educación. ¿Qué oportunidades, dado lo que ya se ha observado en países como Corea, que es un líder y ustedes son una empresa que proviene de ahí, qué oportunidades debiéramos ver que van a ofrecerse pronto en México con estas tecnologías para resolver un tema social de la mayor prioridad como es la educación, ahora en la pandemia y bueno, después, porque nos va a dejar impactos para lo que viene en el futuro, Pablo? Claro, bueno, gracias Gabriel por la pregunta y saludo a todos los panelistas. Senador, buenos días. Bueno, aprovechando entonces el tema, como mencionabas, efectivamente la educación se vuelve un tema toral, es un tema fundamental. Hablabas de un componente muy importante para poder aprovechar el tema de 5G, que es la parte de los dispositivos. Efectivamente es un componente central. Hoy día nosotros en Samsung que tenemos, como sabes, dispositivos de 5G listos también para poder llevarle esta velocidad, esta cercanía a la gente y sobre todo el tema de la movilidad. Esto es algo que hemos visto ahora en el tema de pandemia. La casa se ha convertido en un espacio de trabajo, en un espacio de educación y también, ¿por qué no un espacio de entretenimiento, un espacio también de pasar tiempo, aunque sea a la distancia, con la familia, con los amigos? Esta realidad que estamos enfrentando hoy de las famosas teleconferencias, las clases a distancia, que permiten de verdad que la gente se mantenga estudiando, se mantenga aprendiendo, con un beneficio como 5G lo vas a poder llevar a su siguiente nivel, va a ser exponencial. No se va a volver una experiencia 2D como la tenemos hoy día, donde podemos mirarnos. Afortunadamente, esto es una gran ventaja comparativamente a lo que se podía tener en el pasado. Vemos esta evolución. Imagínenselo llevarlo al siguiente nivel, donde pudiéramos intercambiar experiencias como si estuviéramos de manera presencial o casi presencial entre nosotros. Los chicos tendrían una oportunidad mucho mayor de reforzar el conocimiento accediendo precisamente a enciclopedias virtuales, realidad virtual, asistir desde estar, no sé, en la sierra, como comentaba el licenciado Robledo, estando a lo mejor en la Huasteca, que los chicos puedan ir al MUNAL y conocer el Museo Nacional desde dentro con un recorrido virtual que lo hace muy rico, lo hace muy interesante. Al final del día estamos viendo que se requiere también una educación digital, y esto lo mencionó también el senador al inicio. El acceso y la democratización a la tecnología se vuelve fundamental porque damos acceso a que la gente se eduque, pero se tiene que educar también digitalmente, tiene que aprender a utilizar estas tecnologías de la mejor manera posible. Y aquí nosotros también creemos que el componente que trae Samsung, por supuesto, es fundamental porque tenemos la expertise y la experiencia de haber hecho esto en otros países y entender que la necesidad al final del día estará cubierta en la medida que podamos acercar estos servicios y de una manera amigable también. Ahí entendemos el papel también de nuestros dispositivos. Hoy día ya es una realidad en muchos países del mundo donde la gente se está teniendo esta educación, digamos, de calidad a distancia, y esto definitivamente va a ser también muy importante en temas como salud, como mencionaba, salud a distancia, telemedicina. La gente con dispositivos distintos va a poder estar midiendo, por ejemplo, pulsos cardíacos, midiendo oxigenación en la sangre, y esto va a hacer que al final del día logremos entregar una experiencia completa de bienestar para la ciudadanía, que eso es lo que creo que nos debe interesar a todos, por supuesto. Ahora, imagínense ustedes lo que significan las oportunidades si hiciéramos todo lo que se requiere para preparar el terreno, lo cual todavía no está hecho. Nos has mencionado la educación y las oportunidades. Hasta el día de hoy, si alguien quería tomar un curso súper especializado, alguien del sector salud de México, o un entrenamiento para una operación sofisticada, atendiendo una clase en la Universidad Johns Hopkins o en Harvard University, en fin, tenía que estar presencialmente ahí, solicitar
entrada, ser aceptado, etc. El día de hoy, en una conferencia, esto ya es una realidad que ha cambiado de varios años para acá, puede haber cientos o miles de médicos en el mundo que toman alguno de estos cursos por estos medios virtuales y aprender y luego aplicar lo que aprenden, educación, a operaciones y otras actividades del sector salud, en una manera que es fenomenal, pero que va a ser mejor si contáramos con la infraestructura para 5G con la cual no contamos, porque les doy un ejemplo para movernos al tema de infraestructura en paralelo. Tenemos un poco más de 30,000 radiobases en México para lo que son las telecomunicaciones móviles actuales, pero para 5G vamos a necesitar por lo menos 5 veces más la cantidad de radiobases, que son muy pequeñitas y permiten, para ese gran ancho de banda que te permite ir al tendón o a la arteria que estás viendo en una operación con una gran alta definición, pues te permite hacer eso cuando lo tienes instalado dentro de diversos niveles, dentro de un edificio, un hospital o en un edificio donde se imparte educación, en fin. Vamos a necesitar esto y sin embargo en el país tenemos todos los obstáculos posibles de los 3 niveles de gobierno para lograrlo. América Latina, no solo México, tiene en esto el principal obstáculo para avanzar y ahí hay un rol importantísimo que los legisladores pudieran jugar ayudando a crear la conciencia que se requiere de todo lo que ofrece la tecnología en el ámbito social, en el ámbito económico, todo lo que estamos escuchando para resolver el problema. No nos vamos a detener en las particularidades del caso, pero es uno de los grandes temas en los cuales se tiene que avanzar y sobre lo cual esperamos que lo podamos hacer. Quisiéramos hablar un poquito de otra área que interesa mucho a la gente y en que esta empresa que nos ha invitado junto con el Senado a esta experiencia del día de hoy es un gran líder en promover, que se ha mencionado rápido, pero vamos a detenernos un poco. Realidad virtual, realidad aumentada, cuando lo aplicamos esto al entretenimiento. Quisiéramos escuchar un poquito de esto. Yo recuerdo que alguien decía, si está un juego de la selección mexicana de fútbol contra Alemania en el Estadio Azteca y México mete un gol, 105,000 personas tratan de enviar fotos y mensajes a sus amigos, en fin, se atoran las redes porque es en un espacio muy reducido la incapacidad para hacerlo. Pero en la presentación de Samsung estaba un elemento muy interesante que lo quiero aterrizar a esto. Sé que con 5G, 1 millón de conexiones en un área tan reducida como 1 kilómetro cuadrado podrían darse con la más alta calidad de transmisión de manera simultánea. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, Pablo o Alejandro, de cómo aplicará al entretenimiento este tipo de tecnología? Bueno, mira, como nos ayudaba en su presentación, Gerardo nos hacía muy claro precisamente que a la gran capacidad de transmisión se une el tema de la reducción de la latencia en los envíos de información. Lo que va a permitir esto precisamente es que más gente va a poder compartir sus experiencias en tiempo real y no tener una saturación precisamente de las redes. Y yo te diría que sumado a esto, que es un ejemplo práctico el que nos das, muy puntual, donde cae el gol de México y todo el mundo lo quiere compartir, también la capacidad que se tendría sería de que hubiese gente, no estando en México siquiera, que podría vivir la experiencia de estar en el estadio viviendo una realidad virtual, una realidad aumentada. Esto es muy interesante porque, como bien dices, te da una gran dimensión del gran salto que representa a nivel de evolución esta tecnología. Es más, a mí me gustaría mencionar, y de hecho en las conversaciones que tenemos de repente al respecto, que más que una evolución, aquí se trata de un tema disruptivo, realmente. Esto es, como dicen por ahí en Estados Unidos, es un game changer, porque como bien decía hace rato Alejandro, empresas que no estaban considerando ofrecer servicios, a hoy día lo van a hacer, porque esta tecnología lo permite. Pero también cada usuario en sí puede ser el próximo Elon Musk. Un niño que esté caminando en este momento en la sierra en Oaxaca puede estar creando, aprendiendo y desarrollando la nueva tecnología o el nuevo disruptor del mañana, un nuevo servicio, un nuevo modelo de negocio, y la capacidad de innovar que te va a dar esto es espectacular. Entonces, el entretenimiento se va a beneficiar de esto. Imaginemos como lo conocemos hoy día, la parte de juegos, gaming. Tú sabes también la realidad virtual, como se ha conocido hasta hoy,
ha sido un tema de lentes y ha sido uno de los primeros acercamientos hacia allá. Hoy día la tecnología de 5G te va a permitir experimentar esto en un entorno más amplio, más grande, sin necesidad necesariamente de tener un dispositivo como unos lentes. Entonces, el entretenimiento sin duda va a ser uno de los temas que más rápido van a adoptar este tema en conjunto con la educación, la seguridad pública, como decíamos, y por supuesto la salud. Yo creo que así como estamos viendo compañías hoy día explorando el tema de volverse un poco retailers, volverse carriers de servicio y de telefonía o de datos móviles, vamos a ver también gente generando más y más y más contenido. Y en ese sentido me gustaría citar algo que nuestro presidente, Mr. Lee, siempre dice: al final del día la gente es la principal generadora de contenido. Con esto tú le vas a poner una herramienta total en las manos a los usuarios finales para que ellos sean realmente los que están generando contenido, están generando experiencias y van a hacer una conectividad mucho mayor en este intercambio de datos y de información y de riqueza que estamos teniendo, ¿no? Hay un par de preguntas de las que han llegado de los participantes que quisiera dirigir a Alejandro. ¿Qué diferencia hay entre lo que ofrece la red 4.5G y el probable despliegue de la 5G NSA? ¿Y nos puedes decir esto y en qué han consistido las pruebas que se han llevado a cabo hasta ahora de 5G? Si está participando Samsung, sería interesante saberlo también. Regresaría Pablo. Son algunas de las preguntas que han llegado. Muy bien, la red 5G NSA es una red que utiliza nuestro espectro y un sistema core dedicado. La red 4.5G utiliza nuestro espectro y un sistema core de 4.5G. ¿Qué novedades trae el 5G NSA? Trae mayor velocidad y sobre todo trae mucha menos latencia. La latencia es muy significativo porque la red 5G es la red donde todo ocurre en milisegundos, en tiempo real. Por eso salen esos casos de uso de gaming y esos otros casos de uso de realidad aumentada, donde eres capaz de llevar tecnologías como el Big Data, la inteligencia artificial, al mundo físico y te va a responder en milisegundos, ¿no? De ahí van a surgir muchísimos casos de uso. Yo creo que es, como bien se comentaba aquí, una muy buena oportunidad para México para desarrollar industrias de software, para desarrollar industrias incluso de hardware al albur de esta nueva tecnología. Es una oportunidad, es una revolución que México tiene que tomar. Los estados, los gobiernos tienen que también apoyar la creación de estas industrias porque la capacidad mexicana tiene que aportar mucho a 5G. Muy importante. ¿Y algún comentario sobre esto de las pruebas de 5G que se menciona que han ocurrido por parte de Pablo o tú? Nosotros estamos haciendo pruebas de la tecnología y vamos bien y como comentaba, estamos hablando con diferentes clientes generando casos de uso que sean rentables para desplegar la tecnología. Como comentaba antes, nosotros podemos desplegar 5G en nuestra banda, aunque sería mejor tener una banda de frecuencias más altas. Tenemos fibra en el 85% de todos nuestros sitios. La fibra es imprescindible para desplegar 5G. Sin fibra no puede funcionar 5G. Y estamos un poco dependiendo del mercado para poner 5G en uso comercial. Por mi parte, yo lo que agregaría, Gabriel, es que por supuesto Samsung está muy presente en este tema. Estamos como siempre como líderes del mercado, muy interesados y muy dispuestos a seguir abriendo brecha en esta tecnología y en todo lo que se requiera para llevar la tecnología a las manos de los usuarios. Del lado de los dispositivos móviles, tenemos dispositivos móviles que ya están listos con la tecnología, incluso de los lanzamientos recientes que tuvimos. Lanzamos este año el Galaxy S20 Ultra, el cual es un equipo 5G listo. Y bueno, por supuesto estaríamos ahí muy pendientes en estar siempre a la vanguardia trayendo lo que vaya siendo necesario en función del desarrollo que se esté dando en el país, que por supuesto esperemos que sea lo más rápido posible. ¿Y equipos de gama media y baja con 5G? ¿Cómo se prevé eso? Porque siempre es un tema de acceso, el que los equipos
La gente los Así pueda es. pagar. ¿Cómo ven eso? Te- ¿Para el año próximo? ¿O? Tenemos un constante desarrollo de portafolio. Ya existen productos en desarrollo, algunos ya están siendo comercializados, donde va precisamente la tecnología accediendo, llegando a niveles más accesibles. Ya de la parte, como sabes, comienza siempre la tecnología, se empieza a adoptar, como el caso de las pantallas plegables que tenemos en la parte premium, pero de allí siempre se va tratando, y en el caso del 5G, el esfuerzo que se está haciendo es traerlo lo antes posible a las gamas de precio alto, medio, digamos, y ahí ya hay algunos productos que estarían siendo disponibles para el caso de México en cuanto estemos listos para comenzar con los servicios de activarlos y demás. Y miren, ya que iniciamos el camino de hablar un poco de los costos de toda esta industria y que se mencionaron en distintos momentos, quiero abordar dos ejemplos, uno de ellos de una de las preguntas que también hay, el espectro. Por ejemplo, Altán, que ya puede ofrecer todo lo que Alejandro de manera tan sucinta y eficaz, creo, nos ha compartido, es además una asociación pública-privada, donde el Estado mexicano aporta una banda que es considerada en el mundo la banda de oro, la banda de 700 MHz, que para 5G es la mejor que hay para transmisión. No vamos a ponernos más técnicos que eso, pero es la mejor para banda ancha y capacidad de transmisión. Y esa aportación permite al TAN que no tener ese gran costo, porque en otros países esa banda se ha licitado por 1,000, 2,000 millones de dólares. Ahora, consideren ustedes lo siguiente, en 25 años de operación más o menos de la industria móvil, desde 1995 empieza el despegue más grande. En México, por ejemplo, se han asignado 582 unidades de espectro, se llaman megahertz, pero no lo queremos poner muy técnico. 582 megahertz. 1 gigahertz tiene 1,000 de estas unidades. Entonces, todos los operadores en conjunto tienen 582 megahertz, por los que pagan derechos cada año por 19,000 millones de pesos. Es una cantidad muy grande que va a la Secretaría de Hacienda y que se deja de invertir en infraestructura, conectividad, en fin, porque no se invierte ese dinero en telecomunicaciones, sino en lo que la Secretaría de Hacienda decide en otros proyectos. Es uno de los grandes costos, hay muchos, pero me voy a detener en eso. Imaginen ustedes que los expertos nos dicen que para el mundo 5G que presentó Samsung, de los autos que se manejan de manera autónoma, sin un chofer, de que tu refrigerador, que ya existe, por cierto, esté conectado de tu casa al súper y le diga qué necesita porque ya no hay mantequilla y leche y jamón y tenga preparado el envío, en fin, todas estas cosas del mundo del futuro sobre lo que hemos hablado, van a requerir que cada operador móvil, en nuestro país hay 3, y Altán, que es este caso especial, tengan de bandas de diversos capacidades, se les llaman bajas, medias y altas, hasta 100 gigahertz. O sea, 1,000 veces 100. Si los costos que hoy prevalecen se mantienen, ninguna empresa del mundo tiene ese dinero. Entonces, respecto a una pregunta muy buena que estaba en los chats, sí, una de las tareas del Congreso es esta precisamente, ayudar a que en la ley de derechos se prevea que las empresas tengan los fondos para poder invertir en infraestructura, en el acceso a los equipos, en fin, y no todo irse a las arcas nacionales en general. Quisiera algunos comentarios sobre eso y luego voy a volver al último tema de los dineros brevemente, pero muy breve, por favor, que estamos a punto de terminar. Alejandro. No, totalmente de acuerdo. Adicionalmente, creo que no dar otra en muchos países que los operadores compartamos espectro, compartamos infraestructura, ¿no? También es un poco la voluntad de Altán Redes. Pero aquí en México ya estamos viendo como 2 operadores en 4G están compartiendo espectro. En otros países estamos viendo como en zonas rurales hay mucha compartición, incluso en zonas densamente pobladas también, porque como bien has dicho, se necesitan muchos sitios, ¿no? Creo que son la confluencia de esos dos factores, que el gobierno facilite mediante la impulsión de estas tecnologías y no cobrar excesivamente por el uso del espectro, y que los operadores compartamos nuestras infraestructuras. Ambas dos cosas harán que el 5G llegue incluso a las zonas más remotas. Gracias. Pablo, no sé si hay algo breve también.
Pues realmente, Gabriel, lo que decías, esto va a generar precisamente que se exploren nuevos modelos de negocio. Las posibilidades son, en ese sentido, muy, muy grandes. Yo creo que eh, va a generar justamente que terminemos explorando modelos que van a abaratar justamente el acceso para que efectivamente podamos tener el impacto que necesitamos. Y seguramente todos los actores estarán involucrados, desde gobierno, empresas, incluso estos nuevos jugadores, como los planteaba Alejandro, estos nuevos operadores que no tradicionales estarían tal vez pensando en generar nuevos modelos más accesibles, modelos a cambio de lealtad, de retención, posiblemente donde generarían otro tipo de approach para que más gente pueda acceder a la tecnología y a sus beneficios. Gracias. Y mira, y para cerrar, también, por ejemplo, en Anatel tenemos ahorita una gran preocupación porque a veces, por ejemplo, en este caso de la Cámara de Diputados, surgen ideas e iniciativas que pueden llevarnos al revés de por donde deberíamos de ir. Hicimos un estudio junto con la Asociación de Internet MX, en donde respecto de una iniciativa que hay para que todo dispositivo, computadoras, tabletas, teléfonos móviles, hasta copiadoras, en fin, y memorias que entren al país, tengan que pagar una aportación los derechos de autor. Es una muy discutible iniciativa, pero nosotros hicimos un ejercicio de ver 5 años atrás, 2015 a 2019, si se aplicara esta disposición en una ley del Congreso, ¿qué impacto tendría sobre el consumidor y la conectividad en México? Y encontramos en nuestra estimación un costo al consumidor de 25,000 millones de pesos. Cuando, por cierto, y con eso cierro, el 95% del tráfico en las redes de todos los operadores ya está, entre comillas, que es un término que se podría prestar a confusión, licenciado, o sea, ya está pagando derechos y no se podría tener una doble imposición mediante una idea que parece interesante, pero que la verdad puede tener un impacto al revés de lo que estamos buscando en el acceso a todos los mexicanos a las telecomunicaciones. Estamos buscando al diputado Mario Delgado y a otros para comentar sobre este estudio que queremos presentar y que en ningún lugar de América Latina se aplica una idea de este tipo, precisamente por los efectos contrarios a lo que buscamos. Entonces, hay muchas cosas, muchos temas que se quedan con nosotros por lo apasionante del tema, como les decía, por las oportunidades, por los retos o preocupaciones como esta última que yo señalaba, pero creo que hemos logrado una conversación que espero haya resultado de interés para nuestra audiencia. Ciertamente le agradecemos de nuevo al senador Gama y al presidente Lee esta gran oportunidad de ayudar a que en México cada vez haya una mejor cultura sobre el 5G y el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Muchas gracias a todos. Los agradecimos, somos nosotros, Gabriel, Alejandro y Pablo, por esta charla tan abierta, tan franca y sobre todo tan ejemplificativa. Ahora daremos paso a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos nuevamente a toda nuestra audiencia que pueden mandar sus preguntas al siguiente correo electrónico, es moses@gep.com.mx. Por favor, continúen enviándonos las preguntas. Ya tenemos algunas y procederemos a dar respuesta a las que hemos recibido al momento. La primera pregunta va dirigida al señor Sanjik Lee, presidente de Samsung Electronics México. Como presidente de Samsung Electronics, desde su óptica, señor Lee, ¿qué industrias considera que se beneficiarán más con el 5G? Sí, creemos que como LED de próxima generación 5G tendrá un impacto significativo en un amplio conjunto de industrias, particularmente en el ciudad de la salud, cuidado de la salud, educación, manufactura, transporte,
seguridad, entretenimiento y más. Es por eso que la LED 5G se considera a base de la cuarta revolución industrial. Esperamos ver las innovaciones introducidas en estas industrias a medida que más mercados implementen 5G y la LED está ampliamente disponible. Gracias. Muchas gracias, presidente Sanjit Lee. La siguiente pregunta va dirigido al senador Gama Basarte. La formula Alicia Salgado, de NRM Comunicación, y pregunta al senador: ¿considera posible en este periodo de sesiones puede impulsarse alguna iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objetivo de transformar este objetivo fiscal de la cobertura y calidad que le asignó la reforma del 2015 al espectro? Muchas gracias, Alicia, por tu pregunta, y de entrada, por supuesto que es posible presentar esta iniciativa. De hecho, pues en el 2015 fueron condiciones distintas en la aprobación de esta ley, y pues precisamente como lo comentaba muy correctamente también Ramiro Robledo, hay oportunidades en este momento en el ámbito legislativo para actualizar el marco legal y que nos permita precisamente con estas actualizaciones que se están dando, por ejemplo ahorita la introducción del 5G en nuestro país, pues que tengamos un mejor marco regulatorio. Creo que es sumamente importante que lo podamos hacer buscando adecuarnos a las nuevas condiciones, y es perfectamente factible el que podamos presentar esta iniciativa. Te agradezco nos hicieras llegar tus comentarios, o que podamos platicarlo de manera directa a fin de que podamos presentar un buen cuerpo legislativo, una buena propuesta, una buena iniciativa, y que pues con todos los que estamos aquí presentes podamos buscar precisamente también los consensos para aterrizarlo y darle esa visión social también que tú mencionas. Déjame comentarte que hemos generado en ese sentido de actualizar algunas de las decisiones que se han presentado. Hace unos días, platicando con nuestros amigos de Samsung México también, presentamos ahí un punto de acuerdo precisamente en materia, bueno, con el sector salud, desde el punto de vista social, para que, por ejemplo, todo el sector de producción de televisores en nuestro país se pudiera considerar también como actividad esencial por el tema educativo que estamos viviendo en el país, y que muchos de nuestros niños, nuestros jóvenes, no tienen acceso, pues por no contar ni siquiera con un televisor en su hogar. Entonces, pues tenemos que ir adecuándonos a esta nueva normalidad, y que va perfectamente enfocado con el comentario que tú haces de poder presentar esta iniciativa. Con muchísimo gusto, estamos a tus órdenes, y junto con nuestros amigos de Samsung le podemos dar una buena forma para la presentación de esta iniciativa. Muchas gracias, senador Gama Basarte. La siguiente pregunta que tenemos va dirigida a Alejandro Domené, de Altán Redes. Se habla mucho de las ciudades inteligentes, Alejandro. Desde la perspectiva de Altán, ¿cómo una red compartida, única en el mundo, puede beneficiar a estas ciudades inteligentes? Al final, nuestra red podrá ser utilizada por todos, operadores con red, operadores sin red. Es una red abierta, es una red preparada para el 5G. ¿Qué significa preparada para el 5G? Que se pueden implementar múltiples casos de uso, desde tráfico, cámaras inteligentes, reconocimiento facial. El concepto de ciudad inteligente es que la tecnología realmente proporcione información, ayude a la toma de decisiones, y nuestra red está preparada para ello. Tenemos más de 100 pequeños data centers, se llaman baseband hotels, en las principales ciudades. Estos pequeños data centers, que forman parte de nuestra red de acceso de Backhaul, van a permitir instalar servidores donde se puedan correr este tipo de aplicaciones. La latencia requiere que los servidores corran en aplicaciones muy cercanas al usuario. Altán tiene esta infraestructura ya disponible,
y está abierta para que lo usen nuestros clientes. Gracias, Alejandro. Muy interesante, sin duda. La siguiente pregunta va dirigida a Gerardo Montero, de Samsung. Gerardo, ¿qué es lo que consideras que hace que Samsung destaque a nivel mundial en materia de 5G? ¿Y cómo es que está contribuyendo Samsung al aumento de esta implementación y sobre todo a socializar el uso de 5G? Bueno, es una pregunta muy interesante. Samsung ha recabado muchísima experiencia con los lanzamientos que tuvo oportunidad de hacer a través de diferentes operadores globales, tanto en Estados Unidos como Corea del Sur, Japón, Canadá. Y bueno, esto aunado al amplio portafolio de productos que tiene en 5G, que cubren toda la cadena de valor, como lo veíamos un poquito en la presentación, desde los chipsets, la infraestructura de la red, las plataformas que están ubicadas en la nube, todo la operación que tiene basada en inteligencia artificial también, y obviamente la fabricación de dispositivos, que desde luego se vuelve algo fundamental para que todos los usuarios puedan gozar de esta tecnología. Además, tiene muchísima inversión en investigación y en desarrollo de cara al futuro. No en balde ha sido, digamos, reconocida como la empresa que está considerada como la que tiene la mayor creación de patentes en 5G. Y desde luego, pues toda la presencia de los dispositivos que tiene a nivel mundial. Si no mal me equivoco, estamos en más de 40 países donde se utilizan los dispositivos 5G de Samsung. Y bueno, esto lo vuelve un actor muy interesante en la implementación de esta tecnología. Muchísimas gracias, Gerardo. Muy interesante, sin lugar a duda. Ramiro, la siguiente pregunta es para ti como consejero jurídico del Estado de San Luis Potosí. ¿Considera usted, Ramiro, que el COVID obligará a las empresas a adoptar el trabajo remoto? Daniel, muchas gracias y gracias por la pregunta. La verdad es que es una realidad que se está detonando o provocando de mayor manera por la emergencia sanitaria. Es un tema muy lamentable, pero la realidad es que la conectividad ha venido aumentando de manera exponencial en los últimos años. Y a mí me gustaría mucho saber, no sé si alguno de nuestros compañeros de empresas operadoras tuvieran los datos comparativos de conectividad entre el año pasado, en estos mismos meses, y este año. Sería interesante, muy interesante saber cómo la emergencia sanitaria ha exponenciado la conectividad. Creo que todos lo sabemos. Este foro es un fiel reflejo de ello, de que esto ha aumentado de manera impresionante. Sin duda alguna, no vamos a vivir igual en el futuro. Y el mayor reflejo son los niños que están yendo a la escuela de manera remota. En este momento mis hijos están en su casa en clase virtual. Su realidad será otra. A lo mejor los padres estamos preocupados porque ellos no están socializando en este momento de manera presencial, pero la realidad de ellos va a ser otra y sin duda alguna la conectividad va a crecer derivado de esto. No creo que haya, si hoy en día se inventaran las escuelas, estoy seguro que no habría ninguna escuela que no diseñaría desde su inicio la posibilidad de también dar educación vía remota. Entonces, puesto que se va a aumentar la conectividad, que va a detonar el 5G, pero también tenemos varios retos. Ya lo mencionaba hace un momento, cuando yo hablaba de los aspectos o de los retos a seguir de algunos proyectos, que puse un ejemplo, pero seguramente en todo el país debe haber cuestiones similares, y entre las tres variables que yo considero son las claves del 5G, que es infraestructura, espectro y tecnología. Aquí tenemos una gran ventana de oportunidad. Esto nos está impulsando a redefinirlas. Aquí tenemos el claro caso de
un operador móvil que está perfectamente pensando en el futuro de 5G, un desarrollador tecnológico que ya está ahí, y también tenemos a un senador que está interesado en el tema de la parte que le compete, y sin duda alguna, entonces esta mezcla de jugadores de este foro lo vuelve muy interesante, porque sí tenemos que repensar el marco regulativo del espectro radioeléctrico. Fue diseñado en una reforma de telecomunicaciones constitucional en 2013 y una ley que se hace en 2015, y que se hizo pensando en ese momento. No estábamos viendo esta experiencia sanitaria que estamos viendo al día de hoy. Creo que sí tenemos que rediseñar el marco regulativo de algunas cuestiones del espectro radioeléctrico. Necesitamos darle mayor dinamismo a cómo se asigna el espectro radioeléctrico, mucha mayor agilidad. Tenemos que estar preparados para el 5G en todo el país. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, Ramiro. Es muy interesante cómo se ha acelerado en la adopción de este tipo de tecnologías por una cuestión pues tan desafortunada como es la pandemia, pero definitivamente pues la cuestión educativa que es tan importante en el país y en el mundo, pues han requerido de este impulso, de este empuje adicional, y bueno, el trabajo remoto creo que para todos este foro virtual es prueba de ello. Ha sido un reto. Pablo, la siguiente pregunta es para ti. Ya comentaste que Samsung tiene dispositivos, que ya cuenta con dispositivos con esta tecnología de 5G. Estos dispositivos funcionan en otras ubicaciones que no tienen aún 5G, y ¿qué otros dispositivos forman parte de este ecosistema? Ok, pues sí, efectivamente, es una excelente pregunta. Hay dispositivos que los que ya tenemos con capacidad de 5G pueden sin problema alguno funcionar en aquellas zonas donde no hubiese todavía la cobertura, porque siempre se desarrollan nuestros dispositivos de este modo. Tienen esa posibilidad de estar, en el caso puntual, lanzamientos como les comentaba hace unos minutos, el S20 Ultra 5G o el Note 20, son productos que cuando comencemos a traer al país, en el momento en que las redes se activen, los teléfonos reconocerán esta red y comenzarán a utilizar y a transferir datos a las velocidades que corresponden. Y por supuesto, si se mueve alguien a una zona donde aún no existe esa cobertura, el servicio no está en riesgo en lo más mínimo. Al contrario, el dispositivo siempre te va a garantizar la mejor experiencia en la mejor capacidad de transmisión o de velocidad que tengas donde te encuentres. Todavía en el país hay zonas, específicamente zonas lejanas o más, digamos, no urbanas, donde se utiliza cobertura, en algunos casos aún de 3G y demás, y los dispositivos funcionan ahí de la mejor manera. Excelente punto el que mencionas también en términos del ecosistema. Para nosotros en Samsung tenemos muy claro que el Galaxy Ecosystem es digamos, arreglo de dispositivos que rodean al usuario. Como te decía hace unos minutos, van desde un reloj inteligente hasta unos dispositivos para escuchar, como el que estoy utilizando para esta conversación, tabletas, teléfonos, línea blanca, electrónica, video. Vaya, es definitivamente, nos gusta decir, el ecosistema más grande, más potente que existe y también el más abierto, porque también comparte experiencias con otros grandes líderes del mercado con los cuales trabajamos muy, muy de la mano, como Microsoft, como Google y demás. Entonces, todo este ecosistema conectado, que lo que viene a hacer es apoyar a que la gente tenga una mejor experiencia, una mejor de calidad de vida en lo productivo, en lo profesional, pero también en el entretenimiento, como veíamos, en lo personal. Va a beneficiarse mucho de estas velocidades de conectividad, efectivamente. Eventualmente, experiencias como un auto que se pueda poner en piloto automático, garantizar que no falte nada en tu casa porque todos los sistemas están monitoreando la calidad del aire. Tenemos dispositivos de toda esa índole que están ocurriendo y que están dando estos servicios. Así que vamos a ver muchos dispositivos. Tenemos temas de robótica, incluso en Samsung, muy interesantes, donde hay robots que son ballets, son acompañantes, están cuidando de adultos mayores hoy día. Es tecnología que te impresiona, donde solo colocas la mano en el dispositivo al frente del robot y te toma el pulso cardíaco, te envía la temperatura, le puede dar sus medicinas a un adulto mayor. Vaya, te digo, como bien decías, es un tema apasionante, hay mucho que decir. El ecosistema no va sino a continuar creciendo y creciendo, y realmente va a ser una galaxia de posibilidades y de oportunidades para todos
los usuarios y que realmente hagamos más de nuestro día a día. Gracias Pablo, qué interesante, al menos la verdad es que yo no puedo, no me aguanto las ganas de esperar y ver estos avances tecnológicos, cómo nos impactan a nosotros en nuestra vida día a día. Tenemos una última pregunta por cuestiones de tiempo, es para Alejandro Domené, de Altán Redes. Alejandro, para Altán, ¿cuáles consideran que pueden ser los beneficios de 5G para temas importantes de índole social, como es la educación y la seguridad pública? Para la educación, claramente 5G, con la realidad aumentada, puede mejorar muchísimo la llegada de información y de conocimiento a zonas donde ahora mismo pues, no llega, ¿no? Creemos que el hecho de tener ese ancho de banda y esa latencia y esos casos de uso va a mejorar muchísimo la accesibilidad de la educación. Para seguridad pública, por supuesto, pues toda la información de cámaras, de reconocimiento facial, de seguimiento de las personas, pues puede mejorar mucho, ¿no? Creemos que va a ser una auténtica revolución. Como decíamos antes, 5G al final lo que permite es que tecnologías como inteligencia artificial o Big Data, Machine Learning, lleguen al mundo físico, ¿no? Y este mundo responda a milisegundos. Casos de uso habrá muchísimos y va a ser una cuarta revolución industrial, sin duda. Gracias, Alejandro. Y gracias nuevamente a todos los panelistas por esta muy interesante sesión de preguntas y respuestas. Invitamos ahora al presidente de Samsung Electronics México, Sang-Chik Lee, para que nos brinde, por favor, algunos comentarios finales. Quiero agradecer nuevamente al Senado y a su Comisión de Comunicaciones y Transportes, en particular a su secretario, el senador Gama Basarte, por la oportunidad que nos brindó el poder compartir un poco sobre el apasionante tema que es el 5G, que como se ha destacado es una de las claves para el desarrollo del país. También me gustaría agradecer a todos los demás participantes que han enriquecido este foro. Tenemos la certeza de que la pavimentación de este camino pasa por un proceso de integración entre todas las entidades involucradas, especialmente el ejecutivo, legislativo y desde luego el sector privado. Cuentan con Samsung en este proceso de desarrollo integrado. Muchas gracias y vamos adelante. Gracias, presidente Lee. Finalmente, invitamos al senador Gama Basarte a que nos dé unas palabras finales. Adelante, por favor, senador. Por supuesto, de inicio, reiterar el agradecimiento a Samsung Electronics México, por supuesto a su presidente, al señor Sang-Chik Lee, presidente de Samsung México, y a todos los expositores y compañeros que están por aquí, a Gerardo Montero, muchas gracias, a Gabriel Checkley también, muchas gracias, a Alejandro Domené, a Pablo Tapia, por supuesto a Daniel Pérez también que está conectado, y reitero muy especialmente pues, a mi paisano, a Ramiro Robledo, y al agradecimiento también al señor gobernador de San Luis Potosí. Y pues bueno, aquí la generosidad que han mostrado, la disposición que han mostrado ustedes como empresa, pues me lleva a lo siguiente. Creo que es importante para que podamos tener un primer resultado de este inicio de los trabajos sobre 5G en nuestro país, que muy interesante, la verdad, todo lo que han ustedes expuesto. Pues primero, una cordial invitación a nombre del Senado de la República, además del agradecimiento a nombre de este Senado, para que ustedes estén en una fecha que lo acordemos en el Pleno de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Nos gustaría mucho recibirlos aquí, en su casa,
en el Senado de la República y en la comisión, precisamente, que estoy seguro que todos mis compañeros estarán con el interés de conocer aún más sobre el 5G, lo que ha sucedido a nivel mundial y obviamente cómo podemos avanzar aquí en nuestro país. Y un segundo compromiso, pues es sin duda invitarlos a poner un granito de arena en San Luis Potosí, que podamos generar, no sé, algún mecanismo pues para generar un proyecto piloto, de acuerdo a lo que nos ha presentado Ramiro, que lo platiquemos con el señor gobernador y veamos qué podemos hacer por San Luis. La verdad es que creo que pues es muy amplia su experiencia, su conocimiento, su capacidad, y que de entrada, pues evidentemente, pues ahí están las puertas abiertas, sin duda, y ahorita Ramiro lo podrá comentar, en San Luis Potosí. Creo que es importantísimo que podamos ir generando aportaciones en nuestro país, evidentemente con el seguimiento y el acercamiento también con el gobierno federal, podremos en algún momento concluir proyectos más interesantes para México. Pero ahí lo importante es que iniciemos y que hoy creo que es un gran paso el que se ha dado. Reiterarles desde este Senado de la República el agradecimiento y la disposición para recibirlos y también para recibirlos en San Luis Potosí. Muchísimas gracias a ustedes y a todos quienes nos acompañaron también viéndonos a distancias desde otros estados de la República. Gracias, senador. Con estas palabras damos por terminado este foro, mismo que esperamos haya sido sumamente ilustrativo. Muchas gracias a toda la audiencia. Nuevamente, gracias a los participantes. Buen día a todos. Gracias.